Módulo 2. Eventos críticos y regulación emocional. Las emociones constituyen un elemento básico en la vida humana. Son un motor oculto en nuestro comportamiento y son una potente fuerza de energía vital. Y es que es muy importante saber que todas las emociones cumplen un rol fundamental y son importantísimas en nuestras vidas. Eso incluye las mal llamadas emociones negativas, como por ejemplo la pena, la rabia, el miedo. En realidad, si prestamos atención, podemos darnos cuenta que lo que nos provoca el sufrimiento no es la emoción en sí misma, sino nuestra resistencia a sentir esa emoción. Es decir, ese afán por no sentir esas emociones que puedan hacerme sentir desagrado. No puede haber dominio más grande ni más pequeño que el dominio del yo. Leonardo da Vinci. Y bueno, para poder entender más o menos el funcionamiento de las emociones, existe una metáfora que es la metáfora del carruaje. Esta metáfora plantea lo siguiente. El ser humano es el conjunto compuesto por un carruaje, el caballo que tira de él, el cochero que lo conduce y el amo o ama que va dentro. Todo el conjunto avanza por un camino que vendría siendo la vida. Entonces vemos acá en esta lámina, ¿cierto? El cuerpo físico, que es el carruaje, ese ser esencial, ese yo profundo que es el amo ama, nuestros pensamientos o cogniciones, que son este cochero, y nuestras emociones, que son los caballitos. Entonces, si pensamos en esta metáfora, hay un par de cosas que parecen ser necesarias. Uno, que el carruaje esté en buenas condiciones, es decir, un cuerpo físico atendido y cuidado. Dos, un buen caballo, porque cuanto más robusto y fuerte sea, mejor y más deprisa y placenteramente va a transcurrir nuestro viaje. Pero puede traer consigo también algunas dificultades. Si nuestro caballo es muy robusto y no está bien dirigido, corremos el riesgo de que en ocasiones se desboque y parta al galope sin rumbo, dando al traste con el carruaje, cochero y amo. Es lo que a veces sucede con nuestras emociones. Tercero, por eso contamos con el cochero, que es en principio es quien puede dirigir inteligentemente el animal y aprovechar con sensatez toda su fuerza. El papel del cochero de nuestra mente pensante es utilizar la energía emocional con cordura. Y cuatro, para que esto sea así, tiene que escuchar y seguir las instrucciones del amo, que es quien de verdad sabe hacia dónde nos dirigimos y cuál es el ritmo óptimo para disfrutar de nuestro viaje. Y es que se vuelve fundamental aquí entonces la relación que tiene nuestro cochero y nuestros caballos. Si no se encuentran sincronizados nuestros pensamientos con nuestras emociones, aparecen los problemas. Si el caballo se espanta, el cochero no puede hacer nada más que esperar a que se agote o castigarlo inútilmente. Eso es lo que hacemos cuando negamos nuestras emociones o las reprimimos. Domar nuestro caballo admite tres tipos de estrategias a seguir. Las ignoramos, las identificamos o reconocemos las emociones. Como te decía en la lámina anterior, entonces existen tres modos de controlar estos caballos. La primera es ignorar, reprimir o negar la emoción, lo que es bastante tranquilizador en corto plazo, pero no soluciona nada. Nos consumimos interiormente a fuego lento. Existe un férreo control permanente de lo reprimido que acaba manifestándose de igual forma. ¿Has escuchado hablar de las somatizaciones? Bueno, además puede llegar un momento en el que de tanta presión explotes y causes un desastre. La otra forma es identificarnos con las emociones, es decir, vivirlas en el sentido de actuar en función de ellas. Nos convertimos en uno o una con nuestros caballos. Actuamos según nos dice nuestro impulso emocional. Parece más sano que lo anterior, ¿verdad? Pero tampoco es demasiado nuestro caballo, solamente puede llegar y expresar su fuerza bruta, porque cada vez que actuamos en función de una emoción, estamos reforzando nuestro sistema de pensamientos o creencias, conscientes o inconscientes, que están a su base. Esto es como cuando la gente se deja llevar por su emoción y actúa sin saber por qué lo está haciendo. Es decir, no hay nada de racionalización en esto y solamente nos dejamos llevar por lo que estamos sintiendo. Por último, el tercer mecanismo de control emocional tiene que ver con aprender a reconocer las emociones y conocer también la energía que se canaliza. Nos permite sentir sin reproches ni juicios lo que está ahí, aceptando nuestro mundo emocional. Cuando observamos nuestras emociones podemos ver todo su despliegue y movimiento. Descubrimos también los pensamientos y creencias que las alimentan. Así, podemos ver que se puede cambiar y estaremos en condiciones de responder en vez de reaccionar ante situaciones emocionales como las que se pueden estar desarrollando.
Y es que las emociones son pulsiones que deben salir y deben ser expresadas, ya que cuando no somos capaces de expresarlas, nos contenemos y las guardamos, no permitiéndoles seguir su flujo natural. El problema de esto, ¿cierto?, que es contener las emociones y al no permitir este flujo correcto por el cuerpo y la mente, terminamos sufriendo las consecuencias. ¿Has escuchado hablar del colon irritable, por ejemplo? ¿O problemas para dormir? También incluso problemas en la piel, por solamente nombrar algunas. Por eso es importante conocer las funciones de las emociones. Las emociones tienen tres funciones más o menos. La primera es velar por la supervivencia, seleccionar y dirigir las conductas entre los opuestos de la atracción y la repulsión. Segundo es regular la homeostasis, es decir, facilitar el ajuste del organismo a nuevas condiciones ambientales. Y por último, favorecer el bienestar del organismo, es decir, permitirnos la comunicación intrapersonal, actuando como fuente de información para uno mismo y para otros, ya que somos capaces de transmitir sentimientos e intenciones, influyendo así en la relación y la conducta de otros seres. Las emociones nos mueven hacia aquello que se evalúa como agradable y nos apartan de lo que nos resulta aversivo. Esto es esencialmente lo que sucede de forma primaria en la toma de decisiones y la solución de conflictos. Además, las reacciones emocionales resultan de especial utilidad cuando nos enfrentamos a información variada e incompleta o a situaciones demasiado difíciles como para ser resueltas exclusivamente a través de razonamientos. Te dejo acá una foto de un cómic muy famoso de un cerebro y un corazón, donde observas que el cerebro, ¿cierto?, va hacia las responsabilidades adultas, pero el corazón va hacia la dirección de las completas tonterías. Podríamos decir entonces que las emociones son estados complejos del organismo, que tienen respuestas globales con distintos componentes. En cuanto al componente fisiológico, son aquellos procesos involuntarios como el tono muscular, la respiración y las secreciones hormonales o la presión sanguínea, además de los cambios en la actividad del sistema nervioso central y autónomo. En cuanto al componente cognitivo, que consiste en el procesamiento de la información, tanto a nivel consciente como inconsciente, influye explícita e implícitamente en nuestra comprensión y en la vivencia subjetiva de la experiencia, ya sean pensamientos o juicios. Y por último, en cuanto al componente conductual, que se expresa en las expresiones faciales, los movimientos corporales, el tono y el volumen de la voz, que determinan conductas distintivas de especial utilidad comunicativa como son las acciones. Y bueno, las emociones básicas son 6: el miedo, la sorpresa, la aversión o el asco, la ira, la alegría y la tristeza. Y es que las emociones son respuestas adaptativas universales. Son intensas, de corta duración y espontáneas. No interviene la razón. Y nos impulsan a hacer algo para resolver un problema o cambiar una situación difícil. Bien, ahora que sabes que las emociones se pueden identificar no solo por cómo nos sentimos, sino que además podemos situarlas en algunas partes del cuerpo, a continuación te invito a realizar un ejercicio. Vas a necesitar un lápiz y un papel. Vas a realizar el siguiente ejercicio llevando tu cuerpo a hacer un mapa donde identificaremos algunos puntos. En la silueta que te presentamos acá, vas a representar tu cuerpo. Si puedes, si quieres, haz este mismo dibujo en una hoja en blanco. Entonces, antes de iniciar este ejercicio, te recomiendo que realices una respiración consciente, un par de respiraciones conscientes, para que te relajes y te conectes con este ejercicio. Respira profundamente, deja que el aire ingrese a tu cuerpo y comience a calmarte. Piensa en qué emociones han estado más presentes en estos días de tu vida. Trata de enumerarlas o nombrarlas. Ojo, que también pueden ser mezcladas, tal vez pena con miedo, alegría con tristeza, etc. Y bien, si tienes lápices de colores, asignaré un color a cada emoción nombrada, y si no tienes, puedes hacer un símbolo por cada emoción que quieras representar. El siguiente paso es ir dibujando, pintando el símbolo o el puntito de color a cada emoción donde sea que se encuentre en tu cuerpo, en esta silueta. De esta forma, lo que vamos a hacer es generar un mapa donde puedes identificar en qué parte de tu cuerpo sientes las emociones. Aquí te dejo este ejemplo. Por ejemplo, si la emoción que más he sentido en estos días tiene que ver con la rabia y la pena, los voy a marcar donde he sentido esas emociones. En este ejemplo, la rabia es color rojo y la pena de color azul. Realiza tu mapa y date cuenta dónde sientes tus emociones. Ese es un primer paso para reconectar con ellas y comenzar a reconocerlas.
La biología de las emociones. Existe una teoría de 1952 de Paul MacLean que habla de que tenemos tres cerebros. El primer cerebro, ubicado en la parte más primitiva del desarrollo humano, tiene que ver con un cerebro reptiliano. Un cerebro que tiene a su haber los ciclos de atención, la actividad física, los sueños y la supervivencia. El segundo cerebro es el cerebro emocional, donde involucra espacios y lugares del cerebro que están más relacionados con el centro de las emociones, en particular el sistema límbico, donde está la amígdala y el hipotálamo. Este cerebro emocional tendría a su haber la motivación, la cooperación, el estrés y las emociones. Y por último está este cerebro humano, donde vamos a tener la ubicación, ¿cierto?, dada en la parte donde está el neocórtex del lóbulo frontal y prefrontal. Y este cerebro humano tendría la capacidad del lenguaje, del razonamiento abstracto, la lectoescritura y la memoria operativa. Entonces vamos a revisar estos tres cerebros. El primer cerebro, que es el cerebro reptiliano, entonces, ¿cierto?, tiene el control de la vía instintiva, ya que se encarga de autorregular el organismo. Está diseñado para manejar la supervivencia desde un sistema binario, huir o luchar, con muy poco o ningún proceso sentimental ni cognitivo. Su funcionamiento es a modo de interruptor, encendido y apagado, sin posibilidad de modulación. Y este cerebro revisa y está a cargo de todo lo relativo a las necesidades básicas de supervivencia, como comer, beber, la regulación de la temperatura corporal, las conductas relacionadas con el sexo y la reproducción, los instintos de territorialidad, la necesidad de cobijo o de protección. Es entonces que en este cerebro reptiliano podemos encontrar las sensaciones, que se perciben a través de los 5 sentidos. El sistema nervioso periférico recibe la información que dirige al sistema nervioso central para ser procesada y conectada con otras áreas. La duración de las sensaciones es equivalente a la duración del estímulo. No interviene la razón y está relacionado con este cerebro reptiliano. Por otra parte, nos encontramos entonces en el paso siguiente con este cerebro emocional, que permite establecer relaciones grupales más complejas que los reptiles y relacionarse con el entorno de otra manera. En este segundo cerebro existe entonces la capacidad de sentir y de los tres es el que más se deja afectar por los demás y por su entorno. Está asociado a la capacidad de sentir y desear, a la memoria y el aprendizaje. Se dan los procesos y estados emocionales como pueden ser la calidez, el amor, el gozo, la depresión, el odio, el miedo y aquellos procesos que tienen que ver con nuestras motivaciones más básicas. Permite proponer y poner el pasado en el presente, lo que se conoce como presente más pasado, posibilitando el aprendizaje y la memoria, filtrados por ambos sentimientos. Y se sitúa en el sistema límbico, conformado por la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo, entre otras estructuras. Hablábamos entonces en este cerebro emocional, la estructura de este sistema límbico que está principalmente compuesto por la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, entre otras estructuras. En este sistema, la amígdala es el principal núcleo relacionado con una de las emociones más significativas que encontramos en la base de un gran número de nuestros comportamientos y que nos origina bastantes dificultades: el miedo. El complejo amigdalino es central no solo en el recuerdo de las experiencias de miedo, sino que también en el aprendizaje de nuevos estímulos a los que se asocia esta experiencia a través de nuevas conexiones neuronales. En el año 1999, un investigador francés, Ledoux, señaló que las emociones pueden transitar por dos circuitos, la vía rápida y la vía lenta. En la vía rápida observamos que opera desde los centros sensoriales del tálamo directamente a amígdala, en la que se genera la respuesta emocional que se caracteriza por ser muy rápida. Esta vía de alta velocidad es la que permite reacciones casi instantáneas, fundamentales en muchos casos para la supervivencia, como puede ser la huida ante un depredador. En cambio, la vía lenta requiere del procesamiento de la corteza cerebral. Va más allá de las reacciones emocionales automáticas y a través de ellas se realizan los aprendizajes más finos y se elaboran respuestas más complejas y moduladas. Posibilita mayor capacidad adaptativa en contextos complejos y sociales. El tránsito por las estructuras corticales permite que parte de este proceso se realice de forma consciente. Así es, como puedes ver en esta lámina,
el proceso entonces de la vía larga o lenta y de la vía corta o rápida. Vemos que se recibe el estímulo, el tálamo sensorial divide y va o por la vía rápida o por la vía lenta, y cuando va por la vía lenta pasa por el córtex, se procesa en la amígdala y se da una respuesta emocional. Cuando es por la vía rápida, se recibe el estímulo, el tálamo sensorial lo recepta, lo manda por la vía corta directamente a la amígdala y se produce una respuesta emocional. Y bien, conocer la existencia de estos dos mecanismos nos recuerda algo importante. Desde que los estímulos externos llegan a los centros cerebrales hasta que se desencadena la respuesta emocional, transcurre un tiempo en el que evaluamos el estímulo y decidimos qué respuesta es la adecuada. Si siento rabia, por ejemplo, ante una situación, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo actúo? ¿Habitualmente se va por la vía rápida o lenta? Y es que la zona del córtex que modula las emociones se ubica en la corteza prefrontal, ubicada en este cerebro humano. ¿Recuerda la teoría de los tres cerebros? Bueno, Paul Ekman establece dos formas diferentes de elaborar la información que llega a nuestro cerebro: la evaluación automática y la evaluación reflexiva. En la primera, todo sucede por la vía rápida. En la segunda, la corteza se implica significativamente. Y depende a qué nos estemos enfrentando, una evaluación será más pertinente que la otra. Y lo que ocurre entonces es que a lo largo de nuestras vidas y con la repetición de las mismas reacciones ante determinados estímulos, algunas respuestas que en su momento respondieron a esta pausa más reflexiva cada vez se vuelven más automáticas, activando un sistema de conciencia e inconsciencia llamado piloto automático. Y por último tenemos este cerebro humano, el que proporciona la previsión y la intuición además de la comprensión. Este cerebro humano tiene a cargo todo el procesamiento de aquello que requiere un grado de resolución de problema, análisis y síntesis de información, el uso del razonamiento analógico o pensamiento crítico y creativo. El cerebro humano desarrolló la capacidad de reflexionar sobre el sí mismo y la introspección, que no es otra cosa que la conciencia de la conciencia. Supone entonces la adquisición de la conciencia del yo. Está relacionado con la capacidad de modificar los hechos, planear estrategias e imaginar lo que no está inmediatamente presente. Y por último, recopila información procedente de todas las regiones del cerebro y la coordina para poder establecer la línea de acción más adecuada. Y es importante entonces nombrar en este punto los sentimientos. Es que en ocasiones podemos confundir las emociones con los sentimientos, pero así como vimos que las emociones son universales, los pensamientos no, son infinitos. Experimentamos toda la gama de sentimientos que aparecen cuando la emoción se une al pensamiento. Por lo tanto, implican una racionalización del estado emocional. Los sentimientos no son tan intensos como las emociones, sin embargo duran más tiempo por su naturaleza racional y reflexiva. Un sentimiento entonces es la suma de la emoción más el pensamiento racional. Entonces nos encontramos con estos dos elementos que nos dan la pauta de cómo manejar la emoción y cómo regularnos ante situaciones que puedan ser complejas, emociones y sentimientos. Si lo pensamos, más que reaccionar ante la realidad, reaccionamos ante el significado que le damos a esa realidad. Es decir, a ese punto de vista que yo tengo que me permite observar y vivenciar las cosas de una determinada manera. Vemos entonces algunas diferencias entre emociones y sentimientos. Lo primero es la duración. Las emociones son estados transitorios que vienen y van con rapidez. En cambio, los sentimientos son estados afectivos más estables a lo largo del tiempo. La alegría, por ejemplo, es una emoción, mientras que el amor es un sentimiento. También se diferencian en cuanto al orden de aparición. Los sentimientos son el resultado de las emociones, de manera que éstas suelen antecedernos. La alegría, por ejemplo, puede transformarse en felicidad y la atracción en amor. Otro punto comparativo tiene que ver con la intensidad. Las emociones son más intensas que los sentimientos, ya que su principal objetivo es predisponernos a la acción. Los complejos de procesos de la valoración le restan un poco de intensidad al sentimiento, es decir, que los pensemos. El nivel de procesamiento es distinto, debido a que las emociones se dan de forma inconsciente, por la vía rápida. En cambio, los sentimientos se procesan de manera consciente, por la vía lenta. El grado de regulación es otro elemento diferenciador entre emoción y pensamiento, y nos observamos que las emociones son estados afectivos difíciles de controlar,
ya que generan reacciones psicofisiológicas automáticas. En cambio, los sentimientos, al contrario, se pueden gestionar mejor a lo largo del tiempo. Hasta aquí hemos podido observar la relación que existe entre las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Y es que todos son partes de lo mismo, de nuestro ser completo. Es innegable la conexión entre todos estos elementos. Por lo mismo, la idea de que las emociones, el pensamiento y las sensaciones se puedan encontrar funcionando por caminos separados es bastante ilógica. Observen esta lámina, este triángulo. Vemos la mente y el pensamiento, la emoción y la motivación y el cuerpo y la acción. Tres elementos que nos constituyen como personas. Y al centro está el yo, que sin querer y sin poder evitarlo, está rodeado por estos tres elementos importantísimos que tenemos todos los seres humanos. Estimado alumno o alumna, te invitamos a revisar el video en la sección de descargables, emociones. ¿Para qué sirven las emociones? Inteligencia emocional. ¿Cómo afectan las emociones? Este video te puede ayudar a revisar un poquito más y ahondar un poquito más lo que hemos estado revisando hasta este punto de la presentación. Descartes se centró en la actividad del pensamiento y basó en ella su identidad. Hoy, en el siglo XXI y desde la perspectiva de los últimos descubrimientos, sería más adecuado decir, no soy lo que pienso, o no soy mis pensamientos, o soy más que mis pensamientos. Pensamientos y creencias. No existe ningún momento en nuestras vidas que no estemos pensando, y habitualmente no estamos pensando en lo que estamos viviendo en el momento presente, sino que la mayoría de las veces giran en torno al pasado recordando o en torno al futuro planificando. Entonces, ¿cuál es el papel del pensamiento en nuestra vida? Lo que pensamos de manera habitual tiñe nuestra experiencia de cada día, pero no somos del todo conscientes acerca de cómo los pensamientos dirigen nuestra vida. Nos perdemos en ellos como si fueran la realidad. Y tomamos demasiado en serio nuestras creaciones mentales, creyéndolas sin ninguna reserva. Nuestros pensamientos repetitivos nos atrapan. Podemos obsesionarnos meses con pensamientos acerca de una relación difícil o una pérdida acerca de aquel trabajo que nos pidieron o aquel miedo ante una situación difícil, etcétera. Palabras para pensar. Todos nos vemos obligados, probablemente muchas veces, a empezar una nueva vida. Un diagnóstico que nos aterra, un matrimonio, un traslado, la pérdida de un trabajo, de un ser querido, el nacimiento de un hijo. De entrada es imposible imaginar cómo será todo esto. Finalmente, lo que hace avanzar todas las cosas es el flujo y el reflujo subterráneos de estar vivos entre los seres vivos. En mis peores momentos, he salido del oscuro mundo de la desesperación, obligándome a mirar firmemente durante un largo rato una sola cosa que me pareciese magnífica: el rojo encendido del geranio tras los cristales de mi habitación, y después otra, mi hija con su vestido amarillo, y otra, la silueta perfecta de la esfera completa y oscura que se dibuja tras la luna creciente, hasta aprender a enamorarme de nuevo de mi vida, como la víctima de una embolia que entrena nuevas partes de su cerebro para recuperar sus habilidades perdidas, y me ha enseñado a mí la misma alegría una y otra vez. Barbara Kingslover. Para poder darnos cuenta de cómo funciona nuestra mente pensante, es necesario notar cómo es su funcionamiento para observarla. Nuestra mente crea sin cesar imágenes, pensamientos, recuerdos, juicios o soluciones que pasan dentro de nosotros. ¿Y cuál es nuestra experiencia? Si prestamos atención, vemos que la mente no es solamente el flujo cambiante de pensamientos o imágenes, sino que incluye estados mentales como sentimientos, sensaciones, estados de ánimo, la intuición o los instintos. Entonces se vuelve importantísimo poder prestar atención a la experiencia de forma completa, ya que normalmente damos por buena nuestra percepción de las cosas sin plantearnos siquiera que pueda no ser un fiel reflejo de lo acontecido. Sin embargo, nuestra aparentemente neutra percepción no es tal cosa. Está muy mediatizada por nuestras ideas, creencias y expectativas. Encontramos aquello que vamos buscando. Este filtro mental está construido a partir de nuestras experiencias pasadas, en su mayoría archivadas a un nivel inconsciente y fuertemente arraigado. Y como puedes ver acá en el dibujo de la lámina, cada uno tiene sus gafas de percepción y observa las cosas desde su punto de vista.
Y bueno, normalmente no lo ponemos en cuestión, entre otras cosas, porque nos aporta un grado considerable de seguridad y coherencia en nuestra vida. Pero también, si es muy rígido, puede funcionar prácticamente como un elemento limitante en nuestras vidas. Entonces, para resumir, es importante recordar que en el momento presente, en el aquí y el ahora, suceden las experiencias, conocemos personas y suceden los sucesos. Sin embargo, tenemos un filtro mental que es inconsciente, que está basado en las creencias, en las huellas de experiencias pasadas, de nuestros deseos, temores y también de nuestros aprendizajes antiguos, lo que hace que la percepción de lo que es, de lo que nosotros percibamos, sea limitada, esté mediatizada y contaminada por el pasado y por el futuro de nuestra forma y nuestros sistemas de creencia y pensamientos. Y es que no se trata de rechazar todo contexto de pensamiento, aún después de haberse dado cuenta de las limitaciones que conllevan. Se trata de poder aprender a desarrollar un estado de conciencia que nos permita reconocer el funcionamiento de nuestra mente y sus programaciones. La mente nos cuenta historias. Aunque una de las funciones de la mente es pensar, a veces se convierte en una cuentos. Nos cuenta historias que en gran parte tienen un gran poder sobre nosotros, a no ser que seamos capaces de diferenciarlas de la experiencia directa. Solo así podremos usar nuestros pensamientos sin quedarnos atrapados en ellos. Al aprender a observar nuestra experiencia, vemos que el flujo de pensamientos es continuo. Constantemente estamos comentando, enjuiciando, valorando nuestra experiencia. Cuando le prestamos atención a nuestros pensamientos, nos asombramos de cuántos son, cómo dirigen nuestra vida y cómo nos alejan de la experiencia presente. Puede ser muy útil observar cuáles son los pensamientos más recurrentes, de qué se tratan y en torno a qué temas giran. Este proceso continuo es el que crea nuestra experiencia del yo, en gran medida, y con él la sensación de que yo y los otros o lo otro. Este es el origen de que vivamos separados, sin relación con todo lo demás, sin sentir que formamos parte de un sistema mayor que nuestro pequeño yo. Y nuestra mente se encarga de que esa experiencia se mantenga creando los juicios, las defensas o las ambiciones. Y aunque pensar, planear o recordar son aspectos necesarios y probablemente muy esenciales en nuestra vida, podemos comprender que todo ello es necesariamente parcial y provisional. El problema es que nos lo creemos y la mayor parte del sufrimiento viene de que nos aferramos a ellos. Nos cuesta soltar nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, sobre todo las creencias, nuestro sentido de lo que es correcto y de lo incorrecto. Y te dejo acá una lámina muy buena que dice: buenos días, me presento, soy un pensamiento recurrente y te voy a acompañar por el resto del día. Autorregulación. A menudo confundimos el autocontrol con autorregularse. Recuerda algún momento en que hayas discutido con tu jefatura y solamente pienses: no le grites a tu jefe, no le grites a tu jefe. La verdad es que la autorregulación va mucho más allá del autocontrol. Para Daniel Goleman existen 5 habilidades emocionales bajo la denominación de autorregulación. 1. Mantener a raya las emociones e impulsos dañinos. Esto es el autocontrol. 2. Mantener niveles elevados de honradez e integridad. Esto corresponde a la fiabilidad. 3. Aceptar la responsabilidad por nuestros actos. Esto es la conciencia. 4. Flexibilidad a la hora de aceptar el cambio. Con esto nos referimos a la adaptabilidad. Y 5. Sentirnos cómodos con las ideas y enfoques nuevos, así como con la nueva información. A esto le llamamos innovación. Todas estas habilidades comparten un elemento en común: la decisión. La autorregulación no se trata de negar o reprimir los sentimientos genuinos o las emociones, ya que nos transmiten muchísima información importante, información que nos perderíamos si lo negamos o lo reprimimos. Paul Ekman plantea que es imposible impedir que aparezca un pensamiento o emoción, y no podemos impedir que aparezcan emociones o sentimientos desagradables o nocivos. Lo único que podemos hacer es dejarlos ir, cosa que una mente entrenada puede hacer en cuanto detecta su aparición. La autorregulación, entonces, es un mecanismo que podemos desarrollar para poder sobreponernos y recuperarnos ante una situación o vivencia que puede resultar desagradable. Al conocer el mecanismo y saber cómo funciona,
Una vez que tengamos una falla en la forma de regularnos, sé que puedo mejorarlo, ya que conozco las condiciones en las cuales nos podemos recuperar. De este modo puedo además mejorar el sistema disminuyendo el porcentaje de fallo. Además de eso, este mecanismo una vez mejorado me dará más confianza para reutilizarlo en situaciones aún más complejas. Y bueno, cuando nos damos cuenta de la importancia de ser capaces de prestar atención y aprender a conocer cómo funcionamos en cuanto a nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestros pensamientos, comenzamos a entrenarnos para responder ante situaciones que puedan ser difíciles. Una consecuencia de esto es darnos cuenta también de la importancia de velar por nuestro bienestar y autocuidado. Estimado alumno o alumna, te invitamos a descargar el artículo El cultivo de la autoconciencia y el bienestar que se encuentra disponible en la sección descargable de la plataforma, texto número 1. Bienestar psicológico, importancias e implicancias en la vida cotidiana. Sabemos entonces lo importante que es la salud y el bienestar, y son nuestros hábitos saludables o no los que pueden incidir positivo o negativamente en nuestro bienestar físico, mental y social. Por lo mismo, es conocido que muchos de los problemas de salud y enfermedades de las personas se relacionan con nuestros hábitos y estilos de vida. Algunas definiciones de bienestar pueden ser las siguientes. Para la RAE, bienestar es un conjunto de las cosas necesarias para vivir bien, una vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad, y el estado de una persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. En el año 1989, Carol Reef propone el modelo integrado de desarrollo personal. Este modelo enfatiza en el bienestar como proceso y consecución de aquellos valores que nos hacen sentir vivos y nos hacen crecer como personas. Cada dimensión es un índice de bienestar en sí mismo y no un productor de bienestar. Pone el énfasis en las consecuencias de mantener niveles óptimos o deficitarios de cada uno de ellos. El bienestar psicológico se puede definir como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, lo cual hace referencia a la salud mental de trabajadores y trabajadoras. Dentro de las dimensiones del bienestar psicológico nos encontramos con la autoaceptación, la autonomía, el crecimiento personal, el control ambiental, las relaciones positivas con otros y el propósito en la vida. La autoaceptación en su nivel óptimo presenta una actitud positiva hacia uno mismo, acepta aspectos positivos y negativos de uno mismo y valora positivamente su pasado. En cuanto al nivel deficitario, buscamos el perfeccionismo y el más uso de criterios externos para autoevaluarnos. La autonomía, en su nivel óptimo, nos permite resistir a las presiones sociales. Es independiente y tiene determinación. Regula su conducta desde adentro y se autoevalúa en sus propios criterios. Cuando hablamos de un nivel deficitario, vemos un bajo nivel de asertividad. No muestra preferencias. Las personas tienen una actitud sumisa y complacientes y son indecisas. Las personas que tienen crecimiento personal en su nivel óptimo tienen la sensación de desarrollo continuo. Se ven a sí mismos en progreso. Son abiertas a nuevas experiencias y capaces de apreciar mejoras personales. En cuanto al nivel deficitario, observamos la sensación de no aprendizaje, la sensación de no mejora y de no transferir logros del pasado al presente. En cuanto al control ambiental, en su nivel óptimo tenemos una sensación de control y competencia, un control de actividades. Somos capaces de sacar provecho a las oportunidades y capaz de crear o elegir contextos. En un nivel deficitario tenemos un alto sentimiento de indefensión.
El locus de control generalizado es externo, es decir, toda la culpa es del resto, de todo lo que me pasa y lo que siento. Y por último, tenemos una alta sensación de descontrol. Cuando tenemos desarrolladas las relaciones positivas con otros, en un nivel óptimo, las relaciones son estrechas y cálidas con otros. Nos preocupa el bienestar de las otras personas. Somos capaces de tener una alta empatía de afecto e intimidad. En el nivel deficitario hablamos de un déficit en el afecto, intimidad y empatía. Propósito en la vida. En su nivel óptimo tenemos objetivos en la vida, la sensación de llevar un rumbo, la sensación de que en el pasado y el presente tienen sentido. En un nivel deficitario, la sensación de estar sin rumbo, de tener dificultades psicosociales y un funcionamiento premórbido bajo. Es así como el bienestar psicológico puede variar de una cultura a otra, ya que en general en Occidente se da mayor importancia a las emociones positivas, evitando las emocionalidades más negativas, entre comillas. Esto puede generar el tener que evitar y esconder aquellas emociones que puedan resultar más desagradables de sentir, ya que está la creencia de que somos vulnerables y débiles, aumentando nuestros niveles de estrés cuando somos capaces de percibir y transitar estas emociones más difíciles. En términos de salud y bienestar, es conveniente ser capaces de conectar con todas las emociones y así evitar los efectos de esta privación emocional. Las sensaciones de culpa y vergüenza pueden aflorar al sentir aquellas sensaciones y emociones que pueden ser más complejas. Ser vulnerable, experimentar emociones complejas y poder aprender de eso aumenta nuestros niveles de bienestar con nosotros mismos. Y bueno, si lo pensamos desde que somos muy pequeños y muy jóvenes, nos enseñan a ser parte de un sistema productivo donde el sentir, el ser amable con nosotros mismos y el descanso, la pausa, están mal vistos. Al mismo tiempo se espera poder cumplir con la expectativa de tener una vida donde experimentemos idealmente solo momentos de felicidad y éxito, además del deber ser en cualquiera de nuestros roles, padres, hijos, hijas, trabajadores, etcétera. El resultado de toda esta presión puede observarse en el creciente número de trastornos mentales relativos a la ansiedad, a la depresión, a los suicidios, al uso abusivo de alcohol y drogas, entre otras cosas. ¿Qué te provoca bienestar? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste bien y cómoda o cómodo contigo mismo con quienes te rodean? Reflexiona unos instantes respecto a estas preguntas. Estimado alumno o alumna, te invito a revisar el video que está en la sección de descargables para cerrar este módulo. Es una charla TED de Mindfulness y Bienestar Psicológico del profesor José Ramón Yela Bernabé. Reflexión final. Al finalizar este módulo te invito a reflexionar respecto a los siguientes puntos. Antes que todo te pido que conectes contigo mismo y solo ahí contéstate estas preguntas. ¿Prestas suficiente atención a tu cuerpo? ¿Cómo? Detente en los siguientes aspectos. ¿Cómo descansas? ¿Cómo es tu ejercicio físico? ¿Qué tipo de alimentación, salud, estética, cultivo de los sentidos o arte creativas realizas? ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son tus pensamientos dañinos y favoritos más recurrentes? ¿Con qué tienen que ver? ¿Cuáles son esas creencias que te sustentan o que generas constantemente? ¿Puedes identificar las tres emociones o sentimientos que se presentan con mayor frecuencia en tu vida? ¿De qué te protegen o qué te evitan? ¿Cómo se manifiestan en tu cuerpo? ¿Dónde las sientes con más claridad?